Empezando puntuales como nos hemos acostumbrado, primeramente quiero agradecer a Héctor Paz Díaz haber sido el intermediario para tener como invitado el día de hoy al señor Walter Cote. Agradezco también al maestro César Flores Sánchez, mejor conocido por todos nosotros como Corsario, por aceptar ser moderador de esta reunión. Y agradecer la presencia de nuestros amigos y amigas de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que siempre están pendientes y conectados a escuchar a los invitados que tenemos en este evento que organizamos el día de hoy, el Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Radio Epicentro e Instituto Continuum. Agradezco a todos su asistencia y agradezco mucho también al señor Walter Cote haber aceptado la invitación que le hicimos para hablar de este tema tan importante y que en todas las redes sociales que hemos estado revisando desde que empezó la pandemia se ha dejado de lado un grupo muy vulnerable, sí, y que por estar ocupado en otros temas no le hemos puesto atención. Le comentaba yo al señor Walter Cote ahorita en el previo que no existe mejor institución que la Cruz Roja para poder hablar del tema humanitario y qué está pasando con este grupo de personas altamente vulnerables frente a la pandemia COVID-19. Muchas gracias a todos y adelante, César. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quiero reafirmar la bienvenida que le damos al señor Walter Cote. Él es director regional para América Latina de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja, con una muy amplia experiencia en temas de ayuda humanitaria y que seguramente la plática que nos estará dando el día de hoy, pues nos dará otra perspectiva sobre el tema del COVID-19 que está afectando de manera mundial. Agradezco nuevamente la disposición para estar con nosotros, que está él desde Panamá, nos está acompañando. Y nada más recordarles, por favor, que tengamos los micrófonos y las cámaras apagadas para tener un mayor ancho de banda y que la conferencia con la que nos va a regalar el señor Cote no se vea interrumpida por este tipo de efectos. Le agradezco mucho, bienvenido y estamos atentos a su plática. Muchas gracias a todos ustedes en la audiencia. Estoy muy contento de poder apoyar esta iniciativa. Gracias a Héctor, César, Mariano y a todo el equipo que está detrás de este programa. Quiero realmente reconocer que en América y en general en los 35 países en que estamos, digamos, viviendo todos, 1 billón de personas, 1.000 millones de personas, tenemos retos enormes, pero el mundo también en general está bajo unos retos muy grandes. Todos ustedes saben que el COVID-19, el COVID-19, el coronavirus, ha afectado ya hoy en día a más de 4.300.000 personas y tenemos en el mundo cerca de 300.000 personas fallecidas. Pero lo que es muy grave en realidad es que de ese total de 4.3 millones, 1.7 están en nuestra región y hay 106.000 personas fallecidas, de las cuales el 84% aproximadamente están en el norte y el resto se reparten en diferentes lugares de la región. Tenemos unas olas pandémicas que son difíciles de capturar, pero yo voy a tratar de llevarlos por un lado en esta historia de lo que me han pedido que haga, que es combinar un poco la tensión y la dificultad de la migración en conjunto con el impacto del COVID que todos estamos sintiendo. Por ahora voy a pedirle a la parte técnica que me ayude a subir a la pantalla mi presentación. Yo estoy aquí ya compartiéndoles un poco lo que quiero mostrar y voy a iniciar tal vez con una pequeña reflexión y es que las cosas que pasan en América yo las dividiría tal vez en 3 antes de hablar de migración, y ustedes ven en el título de la presentación Migratón, una maratón para ayudar a los migrantes. Pero tenemos más que esa maratón, tenemos una maratón más compleja en la región. Y la podría, digamos, explicar en tres grandes
digamos, tendencias regionales. La primera, precisamente, se refiere a fenómenos de movilidad humana, violencia, exclusión y dificultades graves a población desplazada incluso en el interior de los países. Esto ocurre hoy en día ya en más de 18 países de América que tenemos digamos, fenómeno migratorio y exacerbación de la exclusión, fenómenos de violencia que afectan a todos. Y el género, la perspectiva de género también es una cosa que dentro de esta primera línea de la maratón humanitaria es algo que tenemos que todos enfocar para evitar fenómenos de xenofobia, fenómenos de exclusión. Primera maratón, la migración, los desplazados, la violencia y la exclusión. La segunda maratón es una maratón mucho más complicada también, porque es una maratón que se refiere a la maratón de las tendencias fuertes de la multivulnerabilidad que tenemos en América, muy compleja, y que también está presionada por el cambio climático y otros factores hidrometeorológicos y geomorfológicos de América y también sociales. En esa maratón de la multivulnerabilidad y particularmente los fenómenos hidrometeorológicos relacionados con el cambio climático, inundaciones, sequías, incendios forestales y huracanes y tornados, estas cosas afectan gravemente muchos de nuestros países y aunque son estacionales en diferentes zonas del territorio continental e insular americano. Entonces eso afecta muy gravemente la vida de las personas, las capacidades de las personas. Esa maratón del cambio climático y que nos lleva a empujar, digamos, una gran tarea en reducir las vulnerabilidades, en reducir las amenazas, en entender bien lo que vamos a hacer juntos, es la segunda gran cosa que quiero mencionar. La tercera, que es muy importante, es la maratón de que corremos por la exclusión y por las dificultades de acceso a la salud en América y agua y saneamiento. Este es un territorio donde 200 millones de personas no tienen un acceso suficiente de calidad y positivo a agua potable y a sistemas de saneamiento básico. Esta combinación de esas tres maratones, estas tres dificultades, hace que la vida de las personas esté gravemente expuesta y que cargue muy fuertemente la vulnerabilidad regional y las capacidades regionales. Eso quiere decir que de cada familia de 5 personas hay una que está expuesta gravemente a las tres graves tendencias regionales, digamos, de alta vulnerabilidad. La migración, cambio climático y la salud excluyente. Son tres cosas que ya están ahí. Ya estaban ahí antes del COVID. Pero llegó el COVID. Entonces el COVID lo que hace es exacerbar muchos de los efectos que ya teníamos de estas tres situaciones y además reducir la capacidad de respuesta o por lo menos modificarla gravemente, y mientras nos adaptamos a responder de manera distinta, pues tenemos que ver cómo vamos, digamos, aprendiendo y haciendo la tarea para poder aumentar la capacidad de contención respecto al COVID, sin perder la capacidad de atención para las otras vulnerabilidades y las otras amenazas que tenemos en la región y los impactos que seguimos sufriendo en todos los casos. Quisiera empezar a mostrar un poco algunas cosas. Quiero tal vez hablarles del contexto regional. Había iniciado por decirles que en América, digamos, hay una migración que uno podría determinar en unos 4 o 5 focos importantes. Empiezo por la que tiene que ver con el territorio de México y Estados Unidos. Ahí hay unas tensiones migratorias muy complicadas que además afectan ambos países de manera diferente y se suman a lo que ya mencionamos de la violencia, la exclusión y otros fenómenos graves que afectan a esa población en particular y las poblaciones receptoras. Tenemos el fenómeno del territorio del Triángulo Norte, Guatemala, Salvador y Honduras, donde también tenemos una dificultad muy grande. Ahí hay fenómenos de retorno y también asociados a la violencia. Tenemos los fenómenos gruesos de la situación de Haití y Dominicana, una permanente, digamos, diáspora
fluida y pendular entre esos dos países, más que todo de los haitianos buscando una vida diferente en República Dominicana, pero también fenómenos de retorno causados por diferentes dificultades que ocurren también en Dominicana. Hoy en día, por ejemplo, el COVID mismo y el proceso electoral de Dominicana que hace que haya presiones hacia afuera para sacar gente que no es nacional del territorio del país. Cosas como estas están ocurriendo todo el tiempo y tensiones fronterizas. Y después tenemos el gran fenómeno de Venezuela, donde tenemos una situación en la cual los venezolanos han ido saliendo. También tenemos un poco una diáspora cubana que sigue pasando por el territorio, y antes de llegar a Venezuela también tendría que mencionar que hay una diáspora extracontinental que viene de los países del Medio Oriente y de África, un poco menor y casi siempre filtra a través de Brasil o a través de los territorios del Caribe, de manera, digamos, más pequeña, más, digamos, disminuida, pero filtra y lleva personas a nuestros territorios continentales e insulares que buscan una manera de llegar al norte, de llegar a Estados Unidos. En general, es esa la principal fuente de inspiración de estos viajes, de esta diáspora. Y tenemos el otro fenómeno, que es el fenómeno que ocurre en la zona del sur, Venezuela, y afecta, digamos, de manera directa a los países del sur, pero también a algunos de los países del Caribe y de Centroamérica, particularmente Panamá. Y este fenómeno migratorio, pues, es el más voluminoso que tenemos en la región. Hay cifras entre 4 millones y hasta 5 millones de refugiados inmigrantes en todo el territorio continental que están volando, están flotando, están caminando y viajando por nuestro territorio en condiciones muy difíciles. Esto es como una primera idea de lo que es la parte que corresponde a la migración, y dentro de la migración hay muchas necesidades complejas, unas relacionadas con el entendimiento de lo que es la migración, otras relacionadas con el marco regulatorio para proteger los migrantes y las personas que se mueven desde su territorio hacia otro territorio y pasan en tránsito por países que en algunos casos los atienden de manera parcial, en otros los atienden menos, así que tenemos todas estas dificultades. Pero el contexto migratorio regional, digamos, ya les mencioné, nos da ejemplos de cosas que ocurren, y un poco más a nivel de detalle para mencionar algunas cosas. En el caso de guatemaltecos y salvadoreños, el tema de medir el fenómeno migratorio es complicado, pero por ejemplo se sabe que 33,000 migrantes en el 2020 fueron devueltos al Triángulo Norte, y el 14.8% eran guatemaltecos y el 23.7% eran hondureños. Y eso implica también una presión a la frontera mexicana en el sur. O sea, no es solo lo que ocurre en la frontera entre México y Estados Unidos en el norte, sino también hay una presión en el sur. También se dice que en América Latina la diáspora venezolana aumentó de 700,000 a 4 millones en un periodo de 2 años. Hoy en día casi 5 millones de personas han salido de Venezuela, y de esos 4.3 están en el continente americano y en el Caribe. O sea, eso es una presión muy grande poblacional en sitios donde a veces no hay la capacidad de absorción o que se está aumentando mucho la presión. Y bueno, y tenemos ya lo que habíamos mencionado, los extracontinentales que vienen de los territorios que mencioné hace un rato. Y un caso interesante aquí es mencionar lo que ocurre en el territorio del Tapón del Darién en Panamá, donde se suman cubanos, haitianos, venezolanos, gente de todas partes, y empiezan a tratar de filtrar y a pasar por el territorio panameño hacia Costa Rica y luego salir hacia el norte de nuevo buscando una oportunidad de vida. Entonces, esto es un poco, en términos muy generales, lo que ocurre con el contexto regional de migración. Ya voy a mencionar algunos temas ya de detalle de lo que son las reacciones de los sistemas, las reacciones de las poblaciones a estos fenómenos. Dentro del contexto migratorio, tal vez también es importante ver cómo esto fue afectado por el coronavirus. O sea, ya los migrantes eran excluidos. Ya los migrantes eran sometidos a fenómenos de esclavitud, si se puede decir, y también de graves estigmatizaciones. Pero con esto, lo que se ha generado es una doble afectación para estos migrantes, porque ahora
siguen viviendo en hacinamientos en zonas precarias, no hay vacunación, no hay servicios de salud para ellos. La prestación de servicios de emergencia que les estaba prestando se hace más difícil por los confinamientos y las restricciones de las autoridades. Y son los primeros en ser estigmatizados. Tenemos casos donde ya no solamente se estigmatiza a los migrantes, porque entre otras cosas no hay suficientes recursos para atender a toda la población propia de cada país. En muchos casos los sistemas de salud están sobrecargados, los sistemas de gestión de riesgos están sobrecargados y además la migración que estaba ahí, pues queda de último en la cadena de prioridades de cada uno de esos países. Hacen tener una preocupación enorme para proteger la suerte de los migrantes. Entonces, el contexto migratorio que trae la combinación fatal de nuestra propia vulnerabilidad versus las vulnerabilidades que trae el COVID y las posibles vulnerabilidades del post-COVID genera una presión muy grande en nuestra capacidad, en nuestra absorción, en nuestras posibilidades de actuar de manera correcta. Entonces quiero hacer un poco una reflexión con todos ustedes muy rápidamente de lo que son nuestros principios puestos en práctica desde el punto de vista general. No me refiero solo a la Cruz Roja, sino a todas las personas que pretenden ayudar a los migrantes y a la población expuesta a COVID. ¿La diferencia cuál es? La población migrante en este mundo, entre los que migran internacionalmente y los que migran dentro de los países, podría ser sumada toda de unos 25 a 30 millones de personas. Me refiero a los 5,3 millones que se refieren a la sumatoria de toda la migración internacional, más los migrantes desplazados internos que están flotando dentro de nuestros propios países y que son, digamos, un fenómeno, entre comillas, silencioso en las Américas. Entonces, ¿cómo poner la humanidad en acción? ¿Cómo hacer que esos migrantes, primero, sean reconocidos, segundo, sean protegidos y tercero, sean atendidos y ayudados a generar una capacidad de supervivencia resiliente para ellos y que sean absorbidos en esas comunidades donde están pasando, ya sea temporal o permanentemente, porque el retorno no es una opción positiva en este momento, por lo que podemos ver, además afectado por el COVID. Luego tenemos esta idea de tener una neutralidad activa. ¿La neutralidad qué significa en este caso? La neutralidad activa es todo ser humano merece atención, merece protección, merece ser cuidado y merece ser atendido por las autoridades, las entidades públicas, privadas y comunitarias en cada país. Eso significa que la neutralidad activa es que somos neutrales, nosotros en la Cruz Roja lo somos siempre, que no nos importa cuál es el título de la persona, por qué llegó, por qué salió, qué le pasó, si es de una raza o de otra, de un partido o de otro, sino que para nosotros todo ser humano es sujeto de atención activa y de la neutralidad activa. A eso nos referimos cuando la neutralidad comporta también imparcialidad en la atención y atención directa, urgente y positiva. ¿Cuál es el problema? Que para ejercer eso se requieren recursos, ayudas, marcos regulatorios adecuados que no tenemos, ni los recursos ni los marcos regulatorios adecuados todavía. Especialmente quiero resaltar el tema de la imparcialidad y la protección hacia personas excluidas por género y personas excluidas por edad o personas excluidas por raza. Esto es muy grave en la región. Todavía tenemos muchos fenómenos de ignorancia y ahora se ha sumado otro fenómeno. Mientras mucha gente aplaude a los enfermeros, los doctores, los médicos y médicas, la gente que trabaja en la línea del frente, incluyendo los voluntarios de la Cruz Roja, de la Protección Civil, de los bomberos, mucha gente que ayuda en este mundo, los aplauden porque están haciendo el trabajo. Por otro lado, no quieren que vivan en su barrio, no quieren que vivan en su edificio. Los excluyen porque los ven como una posibilidad de traer el virus a la casa, lo cual también es una situación bastante, digamos, mal informada, y eso tenemos que también intentar entenderlo en la espíritu de crear capacitación, crear promoción de las buenas prácticas, crear entendimiento. Y promover la solidaridad virtual. La solidaridad virtual es entender bien las cosas y ayudar desde lejos a que otros entiendan bien las cosas y que no se generen estos fenómenos excluyentes, y más bien que todos juntos ayudemos a esas personas que están aisladas, desprotegidas y que están sometidas a situaciones muy críticas.
Un punto importante es poner el voluntariado como base y fundamento de una operación humanitaria afuera y adentro. Tenemos voluntarios trabajando virtualmente. La federación está afectada, por ejemplo, la Federación de la Cruz Roja tiene fácilmente el 70% de su personal hoy en día trabajando desde casa. O sea, las 35 sociedades nacionales de la región que tienen 1 millón de voluntarios y más de 50.000 empleados, el 70% de esa capacidad está trabajando desde casa. El otro 30% combina esfuerzos en trabajar temporalmente en las oficinas, en algunos sitios protegidos, y otros están directamente en la línea del frente en las comunidades, porque tenemos servicios que tienen que ser prestados de manera directa. Por ejemplo, un servicio de ambulancia no se puede hacer virtual. Un servicio de atención médica o atención prehospitalaria no se puede hacer virtual. Un centro de clasificación no se puede hacer virtual. Entonces hay cosas que la logística no se puede hacer virtual. Hay muchas cosas que tenemos que hacer de manera presencial y eso requiere una mayor bioseguridad, mayor protección. Entonces la base de abogar por estas personas, de que tengamos más recursos, que tengamos más coordinación con las autoridades es muy importante. Y en el mismo momento que hacemos eso, abogar por los derechos de los migrantes, desde lo local hasta lo global, porque los migrantes son, como dije, doblemente afectados. Luchar contra los estigmas y la xenofobia es un tema muy crítico. Orientar y optimizar la ayuda, generando capacidades en las poblaciones es un tema crítico. Y nosotros en la Federación, por ejemplo, buscamos tener un paquete de servicios amplio que voy a mencionar más adelante, que va desde la promoción de la salud, prevención de enfermedades, atención y contención del COVID, y ayudas y asistencias a otros casos que no son COVID y que se requieren atención. Próximamente, nuestra región estará sometida, además de las 3 maratones que mencioné al principio, vamos a tener la temporada de huracanes y vamos a ver los efectos económicos del post-COVID que afectan la seguridad alimentaria en la región. Entonces, estas cosas van a generar necesidades nuevas. Entonces, hay que trabajar por la continuidad, hay que trabajar por el desarrollo de programas más activos, creativos, innovativos en el inmediato futuro. ¿Cómo poner en práctica esto desde la perspectiva de ver lo que ocurre en la migración? ¿Sí? Primero tenemos que tener una visión estratégica todos de cuál es el plan de migración y qué en eso se puede agregar desde el punto de vista de COVID. ¿Cómo en la estructura de los sistemas sociales y de las sociedades y de los sistemas de emergencia? ¿Cómo se puede atender la operación de migración en la región sin que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer por el COVID? ¿Cómo implementar todo de manera articulada? ¿Cómo crear una narrativa positiva e inteligente para que todos rindamos cuenta y todos busquemos recursos que puedan permitirnos salir adelante de la crisis del COVID sin abandonar las responsabilidades con los migrantes? Esas son las preguntas más importantes que tenemos ahora, y en esas preguntas también tenemos que saber que hay unas tareas por hacer en abogacía, en protección de género, en todo lo que hacemos, y también en capacidades de absorción de los sistemas. En eso estamos. ¿Cómo ponemos en práctica acciones de emergencia, acciones de prevención, buscando crear en el inmediato futuro un contexto de normalidad? Es una tarea muy importante que queremos trabajar todos. Entonces, la Federación, en este tema, lo que ha tratado de hacer es que hizo un llamamiento internacional que empezó desde el 31 de enero con cifras que en ese momento eran menores. La afectación en ese momento todavía no hablaba de 4.3 millones de afectados en el mundo, era una afectación que estaba localizada en China. Pero luego, viendo la tendencia exponencial del crecimiento de esto, la Federación hizo un llamamiento de emergencia COVID que hoy en día está en 150 millones de francos suizos más 400 millones de francos suizos en actividades domésticas de las sociedades nacionales en sus propios países. Tenemos un proyecto supranacional y un proyecto más local. Esos dos se combinan para apoyar toda la operación, más las capacidades del CICR, que son aproximadamente, el Comité Internacional de la Cruz Roja, aproximadamente 250 millones de dólares. Todo el movimiento de la Cruz Roja en su conjunto ha decidido invertir cerca de 800 millones de dólares en esta actividad del COVID. Pero vamos a crecer, vamos a hacer mucho más. Se piensa que vamos a doblar nuestro llamamiento mundial porque la situación ha crecido también de una manera muy crítica. Entonces estamos trabajando muy duro, pero el problema aquí es que estábamos acostumbrados a trabajar al mismo tiempo en 20, 30 países por diferentes emergencias. Pero ahora estamos trabajando en 170 países
por emergencias de COVID y otras que son laterales o aumentadas por el COVID. Eso es una mega desastre, una mega situación que implica también pensamientos diferentes, pensamientos mucho más rápidos, pensamientos mucho más inclusivos, pensamientos más descentralizados, y en eso estamos trabajando. También tenemos que, en el medio de todo esto, seguir apoyando a los migrantes y a poblaciones desplazadas. Entonces, también hemos aumentado y queremos hacer un llamamiento especial. De hecho, a final de este mes vamos a aumentar la presencia regional y queremos pedirle a la Unión Europea y a los donantes globales que nos ayuden mucho más a atender los fenómenos tales como el de Venezuela. Necesitamos fondos grandes en Venezuela. Se necesitan más de 40 millones de dólares para atender la situación específica de Venezuela sin hablar del COVID. Y tenemos una operación de migración que todavía requiere recursos que calculamos van a ser de unos 60 millones de dólares en la región de América solamente, y que hemos conseguido alguna parte de eso, pero todavía no estamos en el nivel que... Entonces vamos a tratar de seguir también buscando los recursos, porque la situación de migrantes sigue muy grave y tiende a empeorar dada el contexto actual que tenemos en el continente. Entonces, la región de las Américas ha publicado un informe especial sobre la adaptación de sus estrategias de movilidad humana en la respuesta a COVID-19. Y en ese informe destacamos, o se destaca, las emergencias de mediano y largo plazo sobre migración en América y el Caribe en conjunto con la Federación Internacional. O sea, cómo estamos viendo esto y cómo vemos las diferentes operaciones de la región y cómo esto está generando una demanda muy grande de insumos, de ayuda, que no podemos cubrir todavía. Estamos buscando los recursos para cubrirla. Entonces, y eso le pasa a cada país, a cada sistema de salud, a cada sistema de gestión de riesgo. Esto es una experiencia de todos. Ese peso lo estamos sintiendo todos. Entonces, un poco, solamente para describir algunas cosas que siguen ocurriendo, tenemos proyectos como el de Guatemala, donde tenemos movimiento de población y hemos hecho unas inversiones, el llamamiento de migrantes en América regional, en la parte sur sobre todo, el llamamiento de Colombia, por decir algunos ejemplos. Ahí ustedes ven las cifras. Tenemos que seguir trabajando en cosas concretas que tenemos a pesar del COVID. Las cifras del COVID son, para nuestra región, la operación de COVID cuesta hoy en día 30 millones de dólares. Es lo que estamos intentando implementar y operar en apoyo a varios procesos, proyectos y actividades de sociedades nacionales en Honduras, en Panamá, en Colombia, en Argentina, en Dominicana, en Santa Lucía, San Kitts and Nevis, en todas las regiones del continente, en todos los lugares donde la gente nos está pidiendo ayuda. Estamos intentando trabajar en conjunto con las entidades multilaterales, con las entidades de Naciones Unidas, sobre todo con la Organización Panamericana de la Salud y con los ministerios de salud. ¿Qué hemos hecho en la región? Básicamente, en otras cosas también importantes que les mencionaba, la operación de Bahamas, la tenemos todavía, la operación por el huracán Dorian. Esa operación está activa, vigente, dinámica. Tenemos que trabajar en este territorio insular, donde hay muchas dificultades y presiones. Nuestro presupuesto para esa operación es de 32 millones de francos suizos, que están financiados de una manera positiva. El presupuesto de Venezuela es mucho más complicado porque es un presupuesto de 50 millones de dólares en los cuales tenemos un financiamiento del 16% aproximadamente y nos faltan como 40 millones todavía para poder llegar a lo que tenemos que hacer en Venezuela, pero ahí vamos trabajando. Y tenemos el de Movimiento de Población en las Américas, donde tenemos una cobertura más o menos buena, pero todavía nos tenemos que intentar desarrollar, digamos, unas capacidades mayores que nos permitan, digamos, avanzar de manera más positiva. Quisiera hablarles de los retos para ir terminando esta reflexión, porque lo que quiero darles son herramientas de reflexión. Si yo combino las actividades de migración con las actividades de lo que llamo COVID-19 y post-COVID-19, primero, yo diría que un reto grande que tenemos todos es entender esta crisis de manera correcta, usando una analítica seria, verificada y basada en evidencia multinivel y multisectorial. O sea, tenemos que crear una sinergia y unos mecanismos de información que sean claros y positivos y, sobre todo, neutrales. Lo segundo que tenemos que hacer
es promover un enfoque de derechos para los migrantes, para las poblaciones afectadas, de acceso a la salud. Toda esa combinación de cosas en cada uno de los países es un reto enorme, porque el acceso de la salud es más general, el de los migrantes es menos general, pero es un derecho también que hay que proteger. Y aquí hay que ver cómo esto se maneja de manera más adecuada. El tercer reto en el cual estamos concentrados es en buscar recursos en el desierto. América continental e insular es la región del mundo que menos recursos recibe para temas de desarrollo y temas humanitarios, dado que, por supuesto, hay otras urgencias en otras partes del mundo. Me refiero en términos relativos, en términos de volumen. Y eso significa que todo lo que tenemos que hacer nos obliga a hacer algo nuevo, y es buscar más recursos dentro de nosotros mismos, usar más apoyo de pares, usar más recursos locales, sumar más capacidades nacionales, intentar vincular mucho más el sector privado, las alianzas comunitarias, las universidades, los medios de comunicación, hacer que hagamos más con menos o más con poco. Y eso es un tema muy importante, pero hay que seguir luchando para encontrar recursos en el desierto. Mientras que hacemos eso, tenemos la obligación también de concentrarnos en el reto de proteger vidas y salvar vidas. Proteger vidas, una manera de hacer lo que estamos usando todos ahora es la quietud, la contención, el no salir de la casa. Quedarnos en casa ayuda a proteger la vida y la dignidad humana, y a proteger, pero a los migrantes los ayuda menos, porque ellos no tienen casa. Entonces ahí, mientras que protegemos una gran cantidad de la población haciendo esa función, a los migrantes los excluimos aún más. Entonces tenemos que ver cómo calibramos esta ayuda para proteger y salvar vidas, tanto para personas que están afectadas por el COVID, que somos todos, y los migrantes que, además de estar afectados por el COVID, digamos que tienen ese riesgo, están afectados por su propia situación de migración y de movilidad no resuelta y con pocos recursos. Tres otros retos que tenemos que pensar son los retos de cómo crear resiliencia para 70 millones de migrantes en el mundo, de los cuales, como dije hace un rato, 25 o 30 están en esta región de manera urgente. Hay otros, pero digamos que 25 o 30 millones son gravemente afectados y van a crecer. La tendencia es que tengamos más migrantes y más población desplazada debido a estas situaciones del COVID y del post-COVID por los impactos económicos. Eso es lo que vamos a tener en el futuro inmediato. Ojalá lo podamos resolver de manera inteligente, creando más solidaridad, creando más entendimiento de la generación de compartir lo que tenemos con otras personas y aumentar la optimización de los recursos. Y ese es el otro reto, orientar y optimizar la ayuda. Tratar de ser mucho más precisos en la manera de hacer la ayuda y que la ayuda genere actividades resilientes. Y por último, todo lo que hacemos debe generar dignidad y protección. O sea, no podemos hacer que esto solamente funcione de manera, digamos, general. Tiene que generar dignidad para cualquier persona y protección para cualquier persona, especialmente los abandonados y dentro de la población migrante, los niños, las niñas, los mayores de edad y las mujeres que son madres cabeza de familia. Tenemos que protegerlas mucho más, y las personas que por su género son excluidas. Esas son las poblaciones donde tenemos que hacer mayor énfasis en la protección. Por último, para cerrar un poco la reflexión que quería hacerles, tal vez comento muy rápidamente algunas soluciones que hemos ido trabajando de la perspectiva de la Federación, pero que en realidad son soluciones para todos nosotros. La primera solución se refiere a crear un sistema integrado e integral de gestión de la información, tanto de la información de necesidades o de amenazas, vulnerabilidades y riesgos, las necesidades creadas, la oferta que existe y cómo calibrar esa oferta para que trabaje de manera conjunta. La segunda cosa es que también busquemos una interconexión. Nosotros tenemos una ventaja en la Federación, que somos una red de locales, y en esa red de locales tenemos un hub humanitario que opera en Panamá, y tenemos subsistemas y centros de referencia y células de excelencia y grupos de trabajo en diferentes países, 35 en esta región. Nosotros tenemos, por ejemplo, una red que tiene 800 bodegas o 800 centros de distribución desde Canadá hasta Argentina y en los países del Caribe, pequeños y grandes centros de distribución conectados al hub humanitario. Eso nos da cierta capacidad de maniobra, pero no es suficiente. Tenemos que ver cómo esta red se integra a otras redes y generamos interconexión entre los humanitarios a través de este sistema de hubs. En Panamá hay otras conexiones, por ejemplo, con Naciones Unidas,
y con otros actores muy importantes, con la OPS, pero tenemos que aumentar mucho más esa conexión incluso con el sector privado y con el sector público en sus muchas redes que operan en la región. El tercer elemento es también enfatizar la red de locales. Hay que descentralizar la capacidad, hay que fortalecer los locales, las filiales, los municipios, las provincias de los países para que tengan mayores equipos. Nosotros estamos enfrentados a esto. La Cruz Roja Mexicana es un buen ejemplo. La Cruz Roja Mexicana está descentralizando muchísimo su capacidad hacia la provincia, haciendo mucho en el norte, mucho en el sur, un esfuerzo enorme en apoyar la red hospitalaria. Yo lo he podido percibir y vamos a tratar de ayudarlos en todo lo que ellos necesitan. Tenemos una gran, digamos, reconocimiento y orgullo por el esfuerzo que hacen los voluntarios en todos los países, pero yo reconozco muy especialmente en esta conversación lo que se está haciendo en México, en Guatemala, en Honduras, Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela, Argentina, bueno, Perú, todos los países de América. En el Caribe tenemos un esfuerzo enorme en los países con pocos recursos, pero nosotros hemos hecho una llegada, ya la federación ha logrado llegar a los, prácticamente nosotros estamos trabajando directamente dentro de planes domésticos en los 35 países y con apoyo de la federación por lo menos en 30 de ellos hoy en día. Entonces es una cosa muy interesante que ayuda a crear capacidades. Además de hablar de la red de locales, también tenemos una cosa que tenemos que cambiar en este continente. Otra solución importante es que el liderazgo humanitario nos ayude a no politizar la ayuda, nos ayude a que haya fuerza de los voluntarios y liderazgo humanitario, orientando la ayuda humanitaria y orientando la ayuda al desarrollo, orientando la ayuda a salir de la crisis del COVID de una manera inteligente, humana y sobre todo respetuosa del buen uso de los recursos y respetuosa de los derechos de todas las personas sin excepción. Todos tenemos que hacer diplomacia humanitaria, es otra solución importante para evitar la estigmatización. Tenemos que hablar con el vecino, hablar con el líder, con el dirigente, influir desde la población. Y yo diría que aquí hay una cosa muy importante, la diplomacia humanitaria en que creemos en la federación consiste en crear una fuerte opinión pública positiva para proteger derechos e intereses de los ciudadanos en general. Ellos y ellas, ciudadanos y ciudadanas, tienen que ser protegidos, tienen que ser incluidos, tienen que ser, digamos, entendidos como sujetos de derecho, y eso es muy importante para todos, y ahí tenemos que hacer diplomacia, y eso influye, si todos estamos de acuerdo con esa teoría, influye a los tomadores de decisiones públicos, privados y comunitarios en hacer las cosas bien dentro de un marco conceptual, dentro de un marco operativo positivo. Estoy cerrando diciendo que además todos tenemos que tener planes de acción claros, integrados, interoperables, preocuparnos mucho por la salud mental y la higiene en estos días. Tenemos que tener obsesión por la salud mental, por tener libertad, porque en este confinamiento además se generan nuevas formas de vulnerabilidades. Y la gente que estaba sola antes, ahora está más sola. La gente que tiene enfermedades que se hubieran podido curar haciendo ejercicio, ahora tienen un deterioro de esa posible cura. Entonces, cosas como esta hay que percibirlas como retos adicionales que tenemos que hacer. Aprender a ser voluntario en lo virtual ha sido un reto para nuestra federación y lo estamos avanzando bastante bien. Hemos logrado muchas cosas muy buenas, pero nos falta camino por recorrer. Pero la salud física, mental y el desarrollo de disponibilidades importantes en agua, saneamiento y higiene, sobre todo para las poblaciones excluidas. Me refiero fundamentalmente a los factores pobres en las periferias de las ciudades y a los migrantes también. Esta es una cosa que nos reta a todos y que tenemos que proteger. Mejorar las vidas y los caminos de las personas en movimiento. O sea, tenemos que hacer esta migratón, esta salutón, esta climatón integrada para poder ofrecer algo concreto en el COVID. Nosotros, desde el Secretariado de la Federación, desde la red de la Federación, intentamos ayudar a todos, intentamos crear unos mecanismos donde hacemos incidencia, apoyamos a las víctimas desde los impactos directos, los impactos colaterales, las consecuencias de esos impactos, tanto de corto plazo como de largo plazo, y buscamos que haya, digamos, una nueva forma de atender a la gente. Queremos que América sea una región con 1.000 millones de personas que buscan la resiliencia, que la luchan todos los días en estos temas que mencioné al principio.
la salud para todos y la contención del COVID, la atención de los migrantes y la gente que sufre la violencia y, por supuesto, todos los efectos graves que nos trae el deterioro del ambiente, el cambio climático y la multivulnerabilidad que sufrimos en la región. Tenemos que estar preparados para eso. Espero haber podido resaltar las cosas más importantes que relacionan estos dos fenómenos y quedo muy atento a sus comentarios, respuestas, preguntas, ideas. Estamos todos aprendiendo, en la Federación queremos seguir aprendiendo. Tenemos un compromiso enorme con nuestra región de América y con el mundo. Y en esta región les aseguro que estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte, consistente, permanente, para que la Cruz Roja sea un actor positivo, aglutinante, de confianza de todos los ciudadanos y que permita tanto apoyar en su rol auxiliar a los estados, sobre todo en los temas de salud y gestión de riesgo, integrar campañas y procesos y proyectos con el sector privado y ser un componente muy fuerte y una voz fuerte desde las comunidades, por las comunidades y a través de las comunidades. Al final, todos nuestros voluntarios son parte de las comunidades y nosotros representamos ese esfuerzo que es muy local. Con esto, yo diría que he dado una especie de introducción al tema. No pretendo en ningún caso resolver todas las cosas, pero estoy dando una experiencia con mucha sencillez y con mucha espíritu de integración desde la Cruz Roja y desde la Federación Internacional que represento. Cambio hacia ustedes para continuar con la sesión de preguntas. Le pido a la parte técnica que puede desmontar ya mi pantalla para que podamos ver un poco las caras y las preguntas de la gente. Mariano, muchas gracias. Cambio hacia ti. Estoy reiniciando audio de César. Ya gracias. Pues muchas gracias, William. Tengo por aquí un par de preguntas interesantes respecto al tema de Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, que pregunta ¿qué se está haciendo para resolver los problemas de confinamiento en refugios para migrantes? Fraterno. Muy bien. ¿Quieres que responda esa pregunta ya o prefieres que veamos como 2 o 3 temas o puedo responder de una vez? No, si puedes responder de una vez te lo agradezco mucho. Ok, bueno, esa es una pregunta muy crítica porque en realidad el hecho de tener refugios para migrantes que son básicamente refugios temporales, porque la gente en la Cruz Roja, por ejemplo, tenemos 60 puntos de refugio desde la salida de Venezuela hasta el sur del continente, tenemos 60 puntos de atención diferentes. Entonces, esos 60 puntos en este momento están en una situación muy crítica porque no tenemos la capacidad de operarlos todos y de la misma manera como hacíamos cuando no teníamos el confinamiento. Ahora tenemos, además del confinamiento de nuestro personal, menos capacidad de respuesta, menos recursos disponibles. Tenemos además personas que están más expuestas. Entonces, los retos aquí son la sanidad, el agua, la sanidad y el confinamiento o la protección de esas personas, los recursos para protegerlos, para generar buenas prácticas y sobre todo evitar hacinamiento, porque el confinamiento con hacinamiento es realmente el problema. Confinarse sin hacinamiento es una solución, pero confinarse con hacinamiento puede ser un problema, sobre todo en poblaciones que no pertenecen al mismo núcleo familiar. Entonces ahí, digamos, lo que se está haciendo en nuestra experiencia, tenemos muy buen trabajo en Argentina, tenemos unas actividades muy grandes a través de centros de atención, call centers, estamos haciendo apoyo a personas directamente en sitios que la Cruz Roja opera en conjunto con algunas autoridades y en convenios con el Estado. Después tenemos otros ejemplos en Perú, en Ecuador, mucho trabajo. En Colombia tenemos ejemplos extraordinarios. En Panamá estamos en un trabajo muy grande, con mucho esfuerzo en zonas con gran dificultad sanitaria. En México seguimos, en el Caribe. Entonces,
hay muchas cosas. Los gobiernos intentan hacer medidas regulatorias que son generales, el sector privado está ayudando, pero la verdad, ese es un gran reto. Yo diría que si uno quiere hacer algo por los migrantes en zonas de refugio, hay que hacer que esos refugios tengan condiciones sanitarias adecuadas, espacios de separación entre grupos familiares adecuados, suficiente dotación para manejar la higienización, para manejar, digamos, los aislamientos, ese tipo de cosas que son muy costosas y más difíciles en cualquier momento, en los hospitales, en los albergues, en donde estemos. Entonces, en este caso, es mucho más complicado, Luis Eduardo, llegar a la solución, pero creo que hay algunas prácticas positivas que se pueden compartir y que yo creo que podrían optimizarse y pueden ayudar a estas personas. Estamos trabajando en eso, buscando no solamente tecnología, sino nuevos recursos y más facilidades para poder aumentar la oferta en este tipo de soluciones para la gente que migra, para los desplazados internos y para personas que están expuestas de manera más grave. Cambio. Creo que estamos teniendo problemas con César. Vemos si Héctor Paz está disponible para que continúe con las preguntas. ¿Ahí me escuchas, Walter? Perfectamente, señor. Bien, otra de las preguntas que hace Gonzalo de la Peña es, ¿van a cambiar los protocolos de impartir los primeros auxilios? Esa es una muy buena pregunta. Yo diría que aquí hay tres elementos que son importantes, ¿no? Los protocolos de primeros auxilios, atención prehospitalaria y atención primaria en salud. Cuando yo tengo que tener una atención de un paciente o de una persona que ha sufrido un accidente para darle los primeros auxilios, en tiempo normal hay que tener medidas de bioseguridad. En tiempo normal se hace. Hay medidas de bioseguridad básicas que tienen unos costos, tienen unas posibilidades. Pero en este tiempo, yo calculo que está aumentando el costo de la protección y la bioseguridad por lo menos unas 10 veces de lo que costaba antes. O sea, eso es un problema muy concreto, muy claro. O sea, el uso de más guantes, más mascarillas, más elementos de bioseguridad, desinfección de las ambulancias, desinfección de los centros. Para cada paciente hay que desinfectar otra vez, hay que hacer toda una cadena de descontaminación muy importante. Estamos trabajando en eso muy fuertemente. Sí, efectivamente, los protocolos de primeros auxilios y de atención prehospitalaria en ambulancias y de atención primaria de salud, que también implica promoción y prevención. Aquí la parte fácil es hacer atención primaria de salud, entre comillas fácil, porque yo puedo hacer atención primaria de salud por algunas vías indirectas. Puedo usar internet, los teléfonos, otra cosa, puedo hacer megafonía, no me tengo que acercar tanto a las personas. Pero primeros auxilios y atención prehospitalaria requiere contacto directo con el paciente. O sea, lo que hay que hacer aquí es un cambio de protocolos efectivamente que está hecho ya, eso estaba previsto porque tenemos protocolos para emergencias NBQ, todo lo que es emergencias biotecnológicas, de emergencias nucleares, químicas. Digamos, este protocolo que estamos usando ahora se parece mucho a esto para manejar materiales peligrosos. Esto es básicamente un protocolo que podría parecerse a esto y lo que busca es dos cosas fundamentales del protocolo. Número uno, que el paciente que está siendo atendido no contamine al que lo atiende. Y número dos, que el que lo atiende tampoco contamine al paciente y no se convierta en un vector de infección exponencial. Esas cosas las tenemos que manejar muy claramente. Hay mucho cuidado, hay que pensar todo, hay que revisar todo. Estamos trabajando mucho en esto con muchas dificultades. No es tan fácil. O sea, una cosa es cambiar el protocolo y otra cosa es implementarlo, porque el protocolo cuesta plata. O sea, cuando yo cambio un protocolo y digo que tengo que desinfectar la ambulancia en cada movilidad que tengo, entonces el problema es que eso implica unas cosas que no hacíamos antes. La desinfección anterior era una limpieza básica, ahora es una desinfección más detallada, mucho más complicada porque hay factores del ambiente que pueden generar una cadena de contaminación con el paciente. Entonces tenemos esa obligación. Sí, la respuesta es sí. Los protocolos tienen que ser ajustados, pero ya hay experiencia, ya hay
cosas previas de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Hay elementos muy importantes en el proyecto Esfera que todos seguramente conocen. Son prácticas positivas de cómo tener plan de contingencia, plan de business continuity, plan de protocolos especiales cuando tenemos este tipo de riesgos adicionales en un momento dado. Cambio hacia ustedes. Al parecer César ya está con nosotros, que nos confirme si ya está disponible. Ya sí me escuchas, ¿verdad, Walter? Sí, te escucho bien. Gracias. Okay. Tenemos una pregunta de Mario Soto, que dice que en tu experiencia, ¿el gobierno ha sido de ayuda o un obstáculo para el desarrollo de los proyectos de ayuda a los migrantes? Bueno, gracias que me dijo que el gobierno, así no tengo que hacer referencia a ningún gobierno en particular. En general, sí, en general los gobiernos, creo yo que políticamente y estratégicamente no pueden negar el fenómeno de la migración y tienen todos una responsabilidad colectiva en América y en el mundo. Los gobiernos tienen protocolos firmados tanto para población desplazada como para población migrante, población que es sujeto de asilo. Hay muchas, digamos, legislaciones que tienen que ser respetadas por acuerdo de los gobiernos previo, acuerdo que ya existen, no es una cosa nueva. Sin embargo, ya la operatividad de eso es muy complicada. O sea, yo también tengo que decir que países como en el caso de Colombia, o incluso el mismo México o Guatemala, cuando les llega una diáspora de población excesiva a sus fronteras, tienen que pensar en agua, saneamiento, alimentos, seguridad, todas esas cosas, ya es un grave problema, ¿sí? Y si además de eso los tienen en tiempo de COVID, pues es un doble problema, muy complicado. Entonces, lo que los gobiernos yo creo que están haciendo es lo mismo que estamos haciendo todos, es adaptar, aprender, tomar medidas que pueden ser modificadas casi que semanalmente, porque esto es una situación muy evolutiva, muy compleja. La pandemia hace que haya cambios exponenciales y que pueden generarse por cosas que todavía no hemos entendido bien. Entonces, eso implica que los gobiernos tienen que estar manejando la contingencia diariamente, y eso es un cambio de mentalidad muy grande. Pero además de eso hay que basarse en las estrategias que ya teníamos, un sistema de gestión de riesgo y un sistema de salud, hoy, que no agrega el sector público, el sector privado, el sector comunitario, los medios de comunicación, las universidades y la ciencia, que no los pone a trabajar juntos, que no los agrega, está fallando. Entonces, una de las cosas que están haciendo los gobiernos que les está yendo bien es que están poniendo todos estos sectores a trabajar en conjunto, de manera articulada, de manera alineada. Entonces, hay gobiernos que les ha ido bien con eso, hay otros que han intentado solamente hacerlo ellos solos y eso no va bien, eso no funciona, porque si tú no agregas, digamos, todas las capacidades de la sociedad, no generas un sistema virtuoso, un sistema que permita interactividad y que permita capacidades sostenidas y capacidades coherentes para optimizar, para proteger, para aprender y para generar resiliencia, para generar aprendizaje que se replica y sigue siendo un círculo positivo y virtuoso de atención. Entonces yo creo que los gobiernos en general en América, yo diría, por lo que hemos podido ver, nosotros la experiencia que tenemos es que los sistemas de salud están muy sobrecargados, haciendo grandes esfuerzos, están buscando ayuda, están intentando hacer las cosas. En general yo diría que hay una intención positiva, pero todavía estamos lejos de tener una, digamos, buena capacidad de reacción ante este fenómeno. Ha habido una contención positiva, ahora falta esta etapa que viene de la mitigación, de ver cómo vamos a atender situaciones también que son adicionales y colaterales. El tema del post-COVID, el impacto económico también es un tema que va a generar muchas dificultades. O sea que estas decisiones no son fáciles, no son simples, y yo creo que los gobiernos todos están siendo sometidos a la presión de la opinión pública, a la presión de estos sectores que mencioné, privado, comunitario, corporativo, los medios de comunicación, la academia, la ciencia, están presionando para que haya soluciones integradas. Entonces yo creo que es bueno que la opinión pública, articulada en todos estos sectores, presione a los tomadores de decisiones para que ellos realmente interpreten lo mejor que sea posible cuáles tienen que ser las soluciones para esta pandemia y también para las 3 maratones que corremos en esta región, que son ahí, que están reales. Esto es parte de la tarea. Yo diría que hay que hacer un llamado a los gobiernos a que sigan trabajando en pos de los sistemas de gestión de riesgo, aprovechando los sistemas de salud que hay,
integrándolos y haciendo que se saque lo mejor que ellos tienen, las mejores personas, los mejores equipos y la mejor experiencia para que podamos resistir y pasar adelante después de esta página difícil que todos tenemos en COVID-19. Adelante, César o Mariano. Bueno, creo que tenía 3 preguntas aquí que parece que las contestaste en esta intervención. Acerca de los protocolos, acerca de si estamos preparados en México para una gran movilización que puede darse después de la pandemia. Entiendo que Cruz Roja pues tiene los propios protocolos que quizá puedan compartirse con el gobierno mexicano y con los sistemas estatales de gestión de riesgos para evitar una propagación del virus con consecuencias pues catastróficas. Sin embargo, ya hay, la pregunta es que si existen ya protocolos que esté diseñando la Cruz Roja. Entendemos que esto es totalmente dinámico, que no estábamos preparados ninguna organización para una pandemia de estas características, de esta magnitud, pero si ya se están preparando los protocolos de Cruz Roja para los voluntarios, para compartirlos con los propios sistemas de gestión de riesgos de cada gobierno y los locales. Bueno, le voy a decir una cosa. Nosotros en la Cruz Roja, como somos una entidad que vive metida en emergencias y en contingencia, pues estamos preparados por definición con cosas que ya vienen de otro lado o de nosotros mismos. Y en este caso en particular, los protocolos de atención e intervención, tuvimos la ventaja de que como todo ocurrió primero en China y tenemos la Cruz Roja China, la Cruz Roja China de inmediato compartió con nosotros a través de la red global, a través de la federación, los problemas, las soluciones y los protocolos que estaban siguiendo. Esos protocolos luego pasaron por Europa, ahí también hemos compartido con ellos. Entonces nosotros tenemos una ventaja que hemos aprendido de toda esa experiencia de 1 mes y medio, 2 meses, estamos aprendiendo nosotros, estamos también resolviendo cosas. Sí tenemos protocolos y básicamente yo los definiría así. Hay un protocolo que es el protocolo de plan de acción y contingencia, que combina estas cosas que mencioné hace un rato, lo de migración, lo de cambio climático, lo de multivulnerabilidad con el COVID. Entonces tenemos planes adaptados al COVID. Eso lo estamos haciendo. Tenemos una segunda cosa que es bioseguridad. Tenemos protocolos grandes de bioseguridad enfatizando la necesidad. Por ejemplo, este es un tema muy delicado en la región. Los voluntarios y la gente que ayuda, además de no estar bien paga, no tener contratos buenos, los médicos, enfermeras, personal de salud, gente que ayuda en la limpieza, esas son personas que no tienen suficientes, digamos, protecciones. Y además de eso, se les aplaude y luego se les estigmatiza. Entonces, eso es la realidad. Yo creo que aquí hay que hacer una tarea muy grande también de incluir mucho más la protección de esos ayudadores, de esas personas que están en la línea del frente, médicos, enfermeras, personal técnico, de logística, de ingeniería que está teniendo que ir al terreno, voluntarios, voluntarias, todas estas personas de protección. Y el seguro de ellos, por ejemplo, seguro de los voluntarios, no existe, o existe en muy pocos países. Tenemos que garantizar el seguro de los voluntarios, tenemos que tener capacidad de proteger a los voluntarios y voluntarias que ayudan a la gente, que están arriesgándose en el terreno. Esas cosas se nos han muerto, desafortunadamente. En América tenemos ya 2 fallecidos voluntarios por razones relacionadas con el COVID, y en Italia tuvimos muchas pérdidas, en China. Eso es grave, porque también nuestra gente sufre, las familias de nuestra gente sufren. Entonces tenemos un gran cuidado con eso. Así que yo creo que en esto de los protocolos de la Cruz Roja, sí, no solamente los tenemos, sino que estamos dispuestos a compartirlo. Lo hemos hecho ya con varios gobiernos, estamos apoyando. Todo lo que nosotros tenemos se comparte. El decálogo de protección, la seguridad que tenemos. Entonces, planes de contingencia, bioseguridad y una cosa que llamamos Business Continuity Plan, o sea, los planes de continuidad para poder tener una normalidad en el futuro. Estamos trabajando en todo eso, lo tenemos y estamos haciendo. No son perfectos, son cosas modificables, ocurren además de manera especial en cada país. Hay un estándar general, pero en cada país hay que adaptarlo. El contenido, incluso ni siquiera en cada país, en cada localidad, porque México, por ejemplo, es un país tan grande, no es lo mismo trabajar en el norte que en el centro o en el sur. Son diferentes fenómenos climatológicos, poblacionales, logísticos. Entonces,
Hay que también saber adaptar la capacidad de los protocolos de esos sitios. También hay protocolos de seguridad adicional que ustedes tienen, dadas los fenómenos, digamos, de delincuencia o preocupación que tienen. Eso pasa en todos los países. Igual pasa en Colombia, igual pasa en otros países que tienen riesgos graves, en Haití. Ahí tenemos que además tener en cuenta el otro componente, que es el de riesgo físico por delincuencia o por ataques a las personas que ayudan. Esas cosas son la realidad. Entonces sí, hay protocolos, los podemos compartir, los tenemos que mejorar todos, estamos aprendiendo, estamos usando además una labor combinada con ministerios, OPS y otras entidades. Cambio. Aquí cabe otra pregunta. ¿Es posible para gente común y corriente, para los que no pertenecemos a Cruz Roja, para los que no estamos en el gobierno, de alguna manera tener estos protocolos, conocer estos protocolos para tener mejores prácticas? Claro que sí. De hecho, nuestra página web www.ifrc.org, ahí ustedes pueden entrar y hay información en todos los idiomas. Se puede atender, ustedes pueden consultar con las sociedades nacionales de cada país. Estamos haciendo eso, hacemos campañas nacionales, estamos haciendo videos, estamos haciendo formatos, bueno, de todo para que informemos a la población y ayudemos a todo aquel que quiera hacer algo en positivo para contener el COVID, para proteger a la gente que sufre el COVID, para atender a los migrantes. Todo eso tenemos formas de ayuda y posibilidades de orientarlos de cómo hacerlo de manera positiva. Así que cuentan con la Cruz Roja en todo el continente, cuentan con la Cruz Roja en todo el mundo, con la Media Luna Roja en todo el mundo, porque nosotros existimos para las comunidades, para ayudar a las comunidades, para servir de rol auxiliar a los gobiernos y para poder atender también junto con otros actores todas las necesidades que ocurren de manera complementaria. Nosotros no somos ni omnipotentes ni omnipresentes, pero estamos presentes en muchos sitios y tenemos mucha capacidad que la queremos compartir y desarrollar. Pero nuestra principal capacidad está en el tema de hacer que haya sinergia y servir de aglutinador para todos los procesos que hacemos. Eso es básicamente lo que tenemos. Ok, y una vez conociendo estos protocolos, ¿hay formas en las que la sociedad civil pueda participar junto con Cruz Roja para dos cosas principalmente? Una, para dar mayor difusión y mayor atención a la situación de la pandemia, y otra para colaborar con Cruz Roja en atención de los migrantes. Sí, ambas cosas son perfectamente viables. Hay varios caminos. Hay un camino que se hace también a través de la Federación Global, que es, ustedes pueden ayudar a la pandemia. Hay un apil, un llamamiento global donde la gente puede acercarse, las entidades, los grupos, y pueden hacer donaciones, contribuciones, incluso dar ideas, proponer alianzas. Todo eso lo estamos recibiendo. Pero también a través de, también lo de migración tiene unos llamamientos especiales. Pero eso se puede hacer a nivel de la Federación Internacional, a nivel de cada sociedad en cada país. Por ejemplo, si ustedes están en México o en cualquier país que estén, en esos países se puede hacer una tarea muy importante. Tenemos otros fondos, pero tenemos la posibilidad de abrir la puerta para recibir apoyo, colaboración de voluntarios, de tiempo, de recursos, de pro bono, de fondos, para poder hacer lo que estamos haciendo. Ok, muchas gracias. Es bastante interesante todo el tema que se tiene que manejar con respecto del apoyo de Cruz Roja Internacional hacia las demás sociedades mexicanas y hacia los gobiernos para proteger no solamente a los migrantes, sino a la sociedad. ¿De qué manera, esta es una pregunta personal, de qué manera impactó, no sé si la colecta sea internacional, pero fue en este par de meses pasados, ¿de qué manera impactó la pandemia en la adquisición de recursos por colecta que pudo haber tenido la Cruz Roja en este año? Bueno, me imagino que te refieres a la colecta de México, si no estoy mal, por lo menos eso entiendo. Sí. Ok, bueno, no tengo todos los datos, pero me imagino que todas las sociedades nacionales de Cruz Roja están impactadas. O sea, sus colectas normales, que se hacían en tiempo normal, en situación económica, digamos, la normal en cada país, pues tienen unos factores de éxito que dependen de esa normalidad, pero no estamos en tiempo normal. Lo que nosotros estamos haciendo es, primero, concentrándonos
en temas que son relacionados con el COVID-19, pero sin perder de vista los riesgos principales de esta región. Entonces sí hay afectaciones, pero yo creo que también hay una generosidad y una solidaridad muy grande de América. Hemos estado sorprendidos por el apoyo, no sorprendidos, pero digamos agradecidos y impactados positivamente por el apoyo de sector privado, comunidades, personas, individuos que están ayudando mucho en diferentes maneras. Hay gente que con mucha sencillez ayuda a la acción tanto de la Cruz Roja como de los sistemas de salud nacionales y locales. Yo creo que tenemos una gran fuerza que está funcionando muy bien, pero que necesitamos todavía mucho más. Esta tarea continúa, el COVID está ahí durante los próximos 6 meses, va a estar ahí, dentro de un año tendremos todavía efectos de esto y hasta tal vez 18 meses, pero vamos a ir viendo salidas diferentes de esta situación. Se va a ir distensionando el proceso, vamos a poder volver a la calle pronto, pero con mucho cuidado, con mucha seguridad, mientras que se consiguen soluciones más permanentes, culturales, de vacuna, de muchas otras formas, pero esto todavía no ha llegado y tenemos que seguirnos cuidando. Hace un momento, Walter, preguntaba Héctor sobre el proceder ahora de los primeros auxilios. Y hay una pregunta de Manuel de Jesús Burboa Félix, que está en Hermosillo, que dónde puede obtener un manual de primeros auxilios. No sé si ya puedan existir con los nuevos protocolos, ya que él da muchos cursos a maestros y a la población civil. Él es fundador de Cruz Roja en Hermosillo, Sonora. Sí, yo creo que en este caso agradezco la pregunta y también les digo, esto es parte del aprendizaje nacional, hay que pedirle el apoyo a las sociedades nacionales. Ellos ya tienen algunos manuales adaptados y guías que, digamos, en paralelo sirven para ver el manual que ya existía con el apoyo de la guía adicional que protege, digamos, el asunto de la bioseguridad, que atiende estas cosas de la adaptación de los elementos. Yo creo que se puede consultar en las sociedades nacionales y también tenemos guías de la federación que ya mencioné en la página web de la federación, ahí pueden accesar y buscan y ahí tienen ustedes guías de cómo atender situaciones críticas, cómo atender pacientes COVID, personas aisladas. Tenemos todas esas guías en la página web. Pues muchas gracias. No sé si exista alguna otra pregunta por parte de los asistentes. Y si no, pues en todo caso le cedo la palabra al Colegio Nacional de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, al maestro Mariano Quetase. Muchas gracias. Nuevamente te agradezco mucho, César, que hayas aceptado moderar esta reunión y agradecerle nuevamente, como dice al inicio, al señor Walter Cote, director regional de la Federación de la Cruz Roja y Media Luna Roja para América. Nuevamente muchas gracias, Walter, por haber aceptado y estar con nosotros. Fue un placer para mí conocerte en el evento Arise el año pasado, ahí en la Ciudad de México, y te vimos en la entrevista de Epicentro con Rafael Pérez y con Héctor Paz. Y pues nuevamente gracias. Le cedo la palabra al licenciado Alejandro Pérez, director general de Instituto Continuo, para que nos saque de agradecimiento y posteriormente al licenciado Héctor Paz. Adelante, licenciado Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Arquitecto Mariano, para Walter Cote también un saludo. Muchas gracias por una excelente ponencia. Maestro Corsario, saludos también, excelente moderador. Y pues gracias, nada más enmarcar la importancia de la profesionalización y más en estos tiempos de pandemia, el podernos apoyar como instituciones, como grupo, para una cultura de la protección civil, de la gestión integral de riesgos y pues utilizar este tipo de herramientas que nos permite la tecnología para estar presentes todos. Un saludo para todos, un agradecimiento al colegio y muy buen día para todos. Muchas gracias, licenciado Alejandro Pérez, director general de Instituto Continuo, por también apoyarnos en la difusión del conocimiento. Y para terminar, a nombre del Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgos y Protección Civil, yo le doy las gracias a todos los participantes y le cedo el uso de la voz a nuestro amigo Héctor Paz para que dé su mensaje final y cierre la conferencia. Bien, muchas gracias, Mariano. Buenas tardes, días todavía a todos.
Walter, pues muchísimas gracias a nombre del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, a nombre del Instituto Continuum y de Radio Epicentro. Te entregamos virtualmente ahorita un reconocimiento. Lo recibo con mucho cariño. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por regalarnos un poquito de tiempo. Sabemos que estás totalmente ocupado ahorita con esta situación. El trabajo que haces es bastante importante, y más cuando uno se identifica con la casa, ¿no? Siendo de Cruz Roja y conociendo los proyectos que hay a nivel internacional. Yo te agradezco el tiempo a nombre de Epicentro y a nombre del Colegio e Instituto Continuum. Muchísimas gracias. Mariano, gracias por este proyecto. Corsario, gracias por llevar la ponencia del día de hoy. No, al contrario, muchas gracias. Gracias, Walter. Ha sido un verdadero placer y un honor poder escucharte. Muchas gracias al colegio por permitirme participar en esta difusión del conocimiento, que es súper importante, no solamente por el contexto en el que nos encontramos de manera mundial, sino porque es necesario conocer los nuevos protocolos y saber cómo podemos participar. Y sobre todo, creo que es el objetivo de todos nosotros, cómo es posible prevenir y mejorar la gestión del riesgo de desastre. Muchas gracias, Walter. Gracias, Héctor. Gracias, Mariano, Alejandro. Y estamos en comunicación constante. Muchas gracias a todos ustedes. Muy amables. Un placer. Que estén muy bien.